Hola, muy buenos días o muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarme y por escuchar lo que el día de hoy tengo preparado para compartir con ustedes. Mi nombre es Ámbar, soy mexicana, soy egresada del doctorado en investigación en ciencias sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLACSO, en su sede México, y actualmente me desempeño como investigadora independiente y mis temas de especialidad se relacionan con la sociología cultural y respecto de los objetos icónicos, los actos performativos, los símbolos y los rituales. El día de hoy he preparado para ustedes una ponencia que se titula, permítanme compartirles mi pantalla. Ahí está. Transformaciones en las prácticas artesanales de las mujeres en los Altos del Chiapas, del tejido de huipiles al hilado de cubrebocas. Y bueno, esta ponencia eh, recoge o recupera los primeros resultados de un trabajo de investigación que estuve realizando a lo largo del último año en colaboración con mujeres artesanas de la región de la Rainsar, Chiapas. Em, La Rainsar es un municipio en el estado de Chiapas, en la zona en la zona económica región de los Altos, que se caracteriza por estar ubicado en una zona geográfica muy montañosa, de gran importancia económica. eh, para la región, el principal centro turístico es San Cristóbal de las Casas y sobre todo se caracteriza por una gran diversidad cultural que está dada porque ahí habita un gran porcentaje de la población indígena del país, principalmente los tzotziles, que son, y también habitan ahí celtales, pero sobre todo tzotziles, que son el grupo indígena de las mujeres con quienes yo estuve colaborando para realizar esta investigación. Chiapas es un estado en la frontera sur de México, justo en el límite con Guatemala, y como pueden ver en esta fotografía, es una región muy, muy bonita donde las mujeres y los varones se dedican principalmente al cultivo de la milpa familiar y al bordado de textiles. Las mujeres son quienes hacen estos textiles. Entonces, durante lo que fue 2020, la pandemia en 2020 y hasta la fecha, tuve el privilegio de atestiguar, acompañar, registrar y ahora compartir con ustedes cómo es que estas mujeres tomaron la decisión de por un momentito dejar de elaborar huipiles y otros textiles tan bonitos como los que ustedes pueden ver en esta fotografía. Aquí está el huipil, aquí tenemos blusitas, aquí tenemos mañanitas, aquí tenemos la funda de un cojín. Dejaron de elaborar estos textiles para dedicarse a elaborar un objeto que ellas nunca antes habían visto y que era totalmente nuevo, totalmente diferente a lo que ellas estaban acostumbradas. Y este objeto es el cubrebocas. Y pues bueno, uno a primera vista podría pensar o decir que no hay mucho que contar, ¿no? Sobre que unas mujeres dejen de bordar ciertos textiles para dedicarse a bordar un cubrebocas, a tejer un cubrebocas, sino que es más bien una decisión económica, ¿no? Que las artesanas se animaron a entrarle a este boom que había en medio de la pandemia de vender cubrebocas como este instrumento que nos iba a proteger, que nos protege contra del virus y que empezaron a venderse como pan caliente. Y hasta cierto punto tenemos que decir, tenemos que reconocer que eso es cierto, porque uno de los ingresos más importantes que estas mujeres reciben es por la venta de sus textiles y eso les ayuda a solventar las necesidades básicas de su familia. Pero cuando nosotros miramos con cuidado el proceso de cómo se da este cambio, de cómo se toma esta decisión de dejar de hacer estos textiles para hacer a tejer los cubrebocas, entonces nosotros podemos observar, podemos darnos cuenta de que en realidad hay algo más ahí. Hay una carga cultural muy importante y que es lo que hace que esta experiencia sea tan particular y que sea lo que yo les quiero compartir el día de hoy. Lo que yo sugiero en esta ponencia es que estos cubrebocas en particular son objetos cargados de un gran valor simbólico. Las mujeres tomaron un objeto de uso común y tejieron en él sus ansiedades y esperanzas y valoraciones morales sobre el COVID-19 y sus crisis.
Este proceso de significación cultural del cubrebocas fue posible en tanto que su hechura nació del hacer artesanía. Y aquí en esta ponencia, en esta investigación, yo propongo que el hacer artesanía es un ritual creativo en el que ellas, en pleno uso de su agencia creadora, ponen en acción cada vez que necesitan aprender el mundo que les rodea y traducirlo a su lenguaje estético e imprimirle su propia interpretación. En esta ocasión, este ritual creativo fue empleado para resignificar al COVID-19, entender sus medidas sanitarias y sus crisis, y por esa razón yo lo he denominado aquí que es el ritual de tejer a la pandemia. Entonces, el marco teórico que sustenta los hallazgos de esta investigación nace de la sociología cultural, en específico de la propuesta de Jeffrey Alexander, que ustedes pueden encontrar en el libro de Social Life, The Meanings of Social Life. Y en este libro él nos propone que existen objetos que tienen una carga simbólica muy fuerte y que estudiar estos objetos como productos, como formas materiales de la cultura ofrece una perspectiva diferente de los acontecimientos sociales, porque nos ayudan a reconocer cómo van funcionando estas estructuras culturales inconscientes y subyacentes que guían la vida social. Es decir, nos ayudan a identificar la moral, los valores, los mitos y otras narrativas que se introducen en el debate social para que nosotros signifiquemos, clasifiquemos culturalmente los problemas y los hechos sociales. En esta investigación yo no trabajo propiamente con un objeto ya constituido con carga simbólica, sino lo que responde a la pregunta que esta investigación responde es, bueno, ¿cómo entonces un objeto se llena de esa carga simbólica? ¿Qué es lo que sucede para que un objeto de uso común, en este caso el cubrebocas, se transforme en un objeto cargado de retóricas, de narrativas, de valoraciones morales que después nos sirven para entender al COVID-19, sus implicaciones, la pandemia en general, para entenderla como un hecho social que experimenté desde la experiencia que tuvieron estas mujeres en los Altos de Chiapas? Entonces, teniendo esta pregunta en mente, quiero pasar primero a contarles, lo primero que hice y que les quiero compartir aquí es identificar cuál es el contexto en el que se toma esta decisión de empezar a tejer cubrebocas. Y entonces en este contexto lo llamo una crisis muy global en un contexto muy local. Les voy a compartir un poquito de lo que se estaba pasando, de lo que estaba pasando en aquel entonces allá en los Altos de Chiapas, y para ello voy a leer fragmentos de las entrevistas, de las charlas que tuve con estas mujeres. Entonces, cito, de verdad te digo, amiga, si no hacemos algo pronto, acá la gente se va a morir de hambre, expresó María cuando charlamos por WhatsApp en mayo de 2020. María es una mujer indígena tzotzil que vive en una pequeña comunidad autónoma del municipio de La Ráinzar en Chiapas, México. Como la mayoría de las mujeres, ella se dedica a la artesanía, a la elaboración de piezas textiles cuya estética es la expresión tangible de su cultura. Es decir, es la identidad de su pueblo bordada en el telar de cintura con hilos de colores que dan vida a estampas e iconos representativos de la historia, tradiciones y cosmovisión que les han transmitido las abuelas de generación en generación. Estas prendas se elaboran en los ratos libres que dejan las tareas del hogar y el cuidado de la milpa familiar, y generalmente le permiten a las artesanas obtener ingresos para solventar las necesidades básicas de su familia cuando son vendidas a quienes visitan la región. Más, en el tiempo en que sucedió la charla con María, prácticamente nadie estaba yendo a estas comunidades, y quienes llegaban a hacerlo en poco o casi nulo interés tenían en comprar estos objetos. Se estaba viviendo uno de los momentos más álgidos de la crisis sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2, y las medidas de contención en México se encontraban en su fase más restrictiva y su característica principal era el confinamiento. María estaba preocupada. Cuando el resto de las mujeres de su comunidad le agobiaba no solo que no hubiera gente y que la venta de artesanía estuviera baja, sino que la raíz de su preocupación estaba en la misma pandemia.
El no entender, como tampoco lo hacía el resto del mundo, qué era lo que estaba pasando, junto con no saber bien qué iba a pasar ni qué hacer ante la incertidumbre de la situación, como tampoco se sabía en otras latitudes del planeta. Esto era lo que realmente tenía angustiada a María. Desde el 16 de marzo del 2020 y a la par del gobierno mexicano, el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, del EZLN, emitió un comunicado en el que, considerando la amenaza real comprobada científicamente para la vida humana que representa el contagio COVID-19 y el compromiso zapatista en la lucha por la vida, decretó la alerta roja en los pueblos, comunidades y barrios autónomos y recomendó el cierre total de los centros de resistencia y rebeldía. La gente, por esa razón, por este cierre que se decretó en ese momento, las autoridades de la comunidad de María le indicaron entonces, primero le dijeron a la gente que, que no saliera en marzo, eso pasó en marzo. Eh, que no fuera, después le dijeron que no fuera que primero que no fuera a San Cristóbal de las Casas, perdón, que es como este centro cultural y económico de la región donde las mujeres van a vender su artesanía. Luego, en abril les dijeron que no tomaran el colectivo ni para visitar los pocos, ni que visitaran los pocos hospitales que hay en la zona, porque que no salieran para eso. Y ya para mayo les indicaron que no debían salir de sus casas ni siquiera a cuidar la milpa o a trabajar el campo. Este endurecimiento de las medidas comunitarias ante la pandemia estaba acompañado por un aumento de casos del COVID-19 en el poblado de María y en los poblados cercanos que no fueron registrados en las cifras oficiales porque fueron atendidos en las clínicas autónomas y médicos tradicionales o promotores de salud. Ahí en donde ellas habitan no hay hospitales públicos del gobierno, entonces estos casos de COVID, de enfermedad, no cayeron dentro de las cifras oficiales y no se reconocieron de manera formal. Por la cantidad de contagios que hubo allí, se hizo necesario entonces que se apretaran las acciones y que se colocara sobre la carretera que lleva de San Cristóbal a Puerto Caté, es decir, el caminito que sube hacia el poblado donde vive María, justo pasando la cabecera municipal de la Ránsar y a la entrada un letrero que advierte al público general, comunidades, pueblos, barrios y compañeros, hermanos, hermanas, ciudadanas y ciudadanos, sobre los tiempos de muerte, destrucción y amenaza que estas comunidades experimentaban ante la expansión del COVID-19. El letrero que se colocó a la entrada en este caminito, a la entrada es este que ustedes pueden ver, donde la pandemia por el del COVID-19, la situación de enfermedad comenzó a mezclarse también con la delicada situación política que se vive de continuo en esas comunidades. En el momento en el que se colocó este letrero al inicio, de la carretera, María y todas las mujeres de esta comunidad, y al margen de lo que estaba pasando en las otras grandes urbes del mundo, sintieron que su ya de por sí difícil vida se complicaba económica y socialmente todavía más. A la lucha por resistir al mal gobierno, a los megaproyectos, a los abusos políticos, se enmarcó en otra más por sobrevivir a la pandemia y sobre todo al miedo, la incertidumbre, el hambre y la necesidad que trajo consigo. Más aún, al miedo a no enfermarse se le sumó la idea de que el COVID fuera una estrategia más del gobierno para acabar con las comunidades, para oprimir a los pueblos, para hacer de las suyas y quedarse con sus tierras. Tal y como pueden ustedes leer en el letrero que está ahí en la fotografía. El estado en alerta en el que viven permanentemente estas comunidades se agudizó y el clima de tensión era perceptible para cualquier persona ajena que se atreviera a transitar por estos poblados. Entonces, en este contexto, las mujeres de la comunidad de María, que no se saben quedar quietas ante las crisis, decidieron tomar la situación en sus manos e intervenir como fuera posible para tratar de hallarle razón y forma a todo lo que estaban viviendo, escuchando y sintiendo.
A su modo de resistir, se reunieron a pensar, a idear, a dialogar y a decidir. Y al cabo de un par de semanas acordaron ponerse a hacer lo que mejor saben, que es tejer. En específico, tejieron un objeto que nunca antes habían tejido y que hasta ese momento poco habían visto, el cubrebocas. Piezas de colores embellecidas con signos brocados fueron el resultado visible de esta iniciativa, cuyo valor cultural trasciende al económico. Estas piezas son la forma tangible de la lectura que hicieron las mujeres de la pandemia y de la estrategia que idearon para resistirlas. Y para contarles un poquito más sobre de esto, a este ritual de tejer a la pandemia y a esta partecita de la ponencia la he titulado Dos patrones, una canasta de hilos y una máquina de coser para darle forma a la pandemia, porque eso fue todo lo que las mujeres necesitaron para tejer estos cubrebocas e imprimir en ellos esa significación cultural relacionada con la crisis ocasionada por el COVID-19. Entonces, les cuento que los primeros cubrebocas se elaboraron a fines de junio de 2020, una vez que las mujeres decidieron que el camino para sobrevivir a la pandemia sería precisamente ese. Los pasos que siguieron para la hechura de estos cubrebocas, es decir, para tejer a la pandemia, fueron los siguientes. Reunirse todas a la sombra de los árboles de Oven. 2. Pensar el cubrebocas e imaginar el virus. Sentarse a tejer la tela para los cubrebocas. Desahogar las inquietudes sobre la enfermedad. Trazar los patrones. Compartir los miedos al COVID. Cortar las prendas. Charlar un poquito de otra cosa para olvidar las penas. Cortar los patrones. Tratar de hallarle sentido a eso de la pandemia, a sus causas y a sus consecuencias. Armar los diseños de los cubrebocas e hilvanar las piezas junto con el resorte que va en las orejas para poder costurarlos bien en la máquina. Recordarse unas a otras que así como lo han hecho de muchas, también saldrán de esta ocasión. Coser los cubrebocas en la máquina y rezar. El tejido de la pandemia se repitió cuantas veces fue necesario durante los meses de junio de 2020 a marzo de 2021, según cuántos cubrebocas se necesitaban para cada miembro de la familia, cuántos más se iban a vender para ganarle aunque fuera un poquito, y cuántas inquietudes quedaban resueltas y cuánto se iba entendiendo al COVID y sus mañas, explicó una de las mujeres llamada Ana. Ahora, por ejemplo, que ya estamos, la crisis de la pandemia ha pasado un poquito, estos cubrebocas pues ya no se elaboran tanto porque también las inquietudes que ellas traían se han ido resolviendo en estos ciclos, en este ritual de ir tejiendo a la pandemia. De acuerdo con las artesanas, lo que involucró a la pensada, la imaginada de cómo serían los cubrebocas fue la parte más difícil del proceso y por lo tanto la que les tomó más tiempo. Ello se explica en que es el punto clímax, por llamarlo de alguna manera, en que esta prenda de uso común es apropiada culturalmente, reinterpretada y embellecida. Por ejemplo, cuando se imaginó la forma que debía tener el cubrebocas, que platicaban que si iba a ser redonda o ovalada, de una o de dos capas de tela, se imaginaba también a la pandemia. Es decir, ellas cuentan que en esos momentos se pensaba de dónde había venido el virus y a dónde iba, o si acaso se iba a ir algún día. ¿Cómo es que sería su forma física? ¿Cómo se sabe que uno está enfermo? ¿Cómo se sentirá tenerlo en el cuerpo? Si es que acaso hay medicina que la cure o si habrá alguna hierba que amine el malestar. ¿Cómo será la vida ahora con esa enfermedad entre nosotros? Si es que esta acabará o ahora o si es que esta acabará ahora sí con la comunidad, si es que traerá más hambre y más pobreza, o si no traerá nada porque es solo un invento del gobierno para meterle miedo a la gente, y que no salga de sus casas a luchar ni a defender lo suyo. Si acaso se puede hacer algo contra la enfermedad y cómo la prevenimos, cómo le hacemos para que nos dé menos miedo, cómo le pedimos a Dios que no nos toque y que si nos toca que no se agrave. ¿Cómo le pedimos a la tierra que nos perdone por tanta destrucción que le hemos hecho los humanos y que ahora trae mucha enfermedad nueva? ¿Cómo le vamos a llorar a nuestros muertos? Entonces, estas inquietudes se fueron resolviendo poco a poco
y se siguen resolviendo cada vez que se inicia este proceso de tejido conforme al ritual creativo en el que yo identifique que tiene 4 pasos o actividades principales y se las voy a ir contando. La primera de estos pasos que tiene este ritual es el telar. El telar es este instrumento que ustedes pueden ver aquí. Es el telar de cintura, es un instrumento que se utiliza en toda la región, lo utilizan los pueblos indígenas en toda la región de América Latina para elaborar prendas de vestir o textiles en general. Consta de una trama de hilos que se colocan aquí y se van tejiendo y también al tejerlo se genera una tela muy apretadita que las mujeres allá le llaman precisamente telar y esta tela puede ser lisa o puede ser brocada, como se ve aquí en la fotografía. Y, eh, ellas, lo que en este ritual sucede es que ellas se sientan todas a la sombra de los árboles, cada una con su telar, y se sientan a platicar primero sobre sus inquietudes sobre la pandemia. Y esto lo hacen porque me comenta mi amiga Marisol, ellas saben que dicen las abuelas que para que las penas no se hagan más, hay que tejerlas, sea en una trenza en los cabellos o atrapadas entre los hilos de telar. Entonces, conforme ellas van hilvanando, ellas van pasando el machete lo van bajando, los hilos van creando esta trama, ellas van atrapando todas sus penas y todas sus tristezas que sienten respecto del COVID-19. Al hacer esto, también están capturando una crisis que es externa, la están capturando de forma material en un instrumento que es muy suyo y que además le imprime un sello ancestral, porque el diseño, los brocados, la mayoría de ellos, algunos son recientes porque nacen de la creatividad de las artesanas, pero la mayoría de ellos vienen de esta enseñanza que les han transmitido las abuelas de generación en generación. Son diseños que me dicen las artesanas, son cosas que ellas no se aprenden en la escuela y que es sabiduría que le dieron sus antepasados. Entonces, en este momento es cuando surge ese primer pasito de apropiarse a algo externo, capturarlo, meterlo en el telar y empezarlo a entender desde esta sabiduría que heredaron sus antepasados, que les heredaron sus antepasados. Por esto al telar le he llamado tejiendo ansiedades, miedos y esperanzas. Eh, También en el momento del telar, antes de empezar a tejer y se elige el color de los hilos que va a tener el cubrebocas. Aquí ustedes pueden ver ya en la pantalla una pieza de un cubrebocas de los que elaboraron y también se elige el brocado que van a tener las prendas, que el brocado es esta parte que ustedes pueden ver aquí. Aquí, ellas me comentan primero que respecto de los hilos, se eligieron aquellos hilos que ya se tenían. Esto viene también como forma parte de su cosmovisión de aprovechar todo, sacar el máximo beneficio de todos y cada uno de los elementos con los que ellos cuentan, de los insumos, de los materiales, porque es algo que se valora, es algo que se aprecia. Entonces, nada ahí en la comunidad se desperdicia, sino que todo tiene un uso, a todo se le destina un propósito. Entonces, los hilos que ellos tomaron son hilos que ya tenían ahí y que decidieron ponerlos a usar, ponerlos a tejer. Y luego también seleccionaron el brocado. El brocado, el que ellas escogieron, está relacionado con la naturaleza. En este caso, primero seleccionaron brocados para prendas pequeñas. Ahí están clasificados entre brocados para prendas grandes y para prendas pequeñas. Entonces, dentro de la gama de prendas pequeñas, ellas se enfocaron en buscar algo que representara la conexión con el mundo natural y con el universo. En su cosmovisión, ellas entienden que la enfermedad viene de un desequilibrio entre la espiritualidad de las personas, su conexión con el medio ambiente, con la madre naturaleza, con la tierra, con los elementos que le rodean y también su conexión con otras personas. Es como una conexión triangular y cuando suceden este tipo de enfermedades en el cuerpo es porque la persona está teniendo un desequilibrio en sus conexiones con la naturaleza, con el medio ambiente, que le genera un desequilibrio espiritual que se manifiesta en forma física. En ese sentido, el COVID-19
es un desequilibrio de las personas en general en su conexión con el medio ambiente que genera un malestar en lo espiritual, una falta de relación o de simbiosis, de intercambio apropiado entre el medio ambiente y el ser humano genera un problema en su espiritualidad que se manifiesta de forma física con el nombre de COVID-19. Por eso, el brocado que ustedes pueden ver aquí representa al universo y cada una de las cuatro esquinas representan los elementos, el sol, la tierra, el agua y el aire. Y los brocados que van a ver en los siguientes cubrebocas que van a ver en las imágenes están relacionados con estos mismos elementos del sol, la tierra, el agua y el aire, que representan justo las cuatro esquinas también son la conexión del ser humano, de su espíritu, con las cuatro esquinas de la naturaleza y con el ser humano, con su salud física, emocional y en relación con el medio ambiente. Entonces, por esa interpretación se le da al COVID y esos son los diseños que tienen los cubrebocas. Una vez que tuvieron elegidos los diseños, se tocó ahora el momento de imaginar el patrón. Como les comenté anteriormente, ellas nunca habían visto un cubrebocas. Si acaso alguna de ellas se lo había topado cuando alguien de su familia había estado muy grave y lo habían llevado al hospital en el centro cultural, en lo que es la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Pero allá donde ellas viven, pues no hay médicos y el médico tradicional, allí se practica la medicina tradicional, en general no usa cubrebocas. Entonces, ellas pues se pusieron a ver, a imaginar, a pensar de lo que escucharon un poco, de lo que les contaron en las noticias, de lo que vieron y imaginaron que estos cubrebocas tendrían que ser primero ovalados. Y este diseño a ellas no les gustó mucho porque el cubrebocas quedó muy grande y se caía y no ajustaba bien, pasaba el aire por arriba y por abajo. Entonces, ellas, se pusieron en contacto con otras personas en el exterior y conforme fueron resolviendo también sus inquietudes de la pandemia, fueron, diseñando un nuevo patrón. Ellas llamaron a amigos, a vínculos que tienen con otras personas y les preguntaban cosas sobre cómo es el virus, cómo se está viviendo allá, qué medidas de seguridad hay, es cierto, no es cierto, ¿estás tú también preocupado? Y también les fueron preguntando, ¿y cómo son los cubrebocas? ¿Qué texturas tienen? Y conforme ellos fueron trayendo todo este aprendizaje del exterior, se fueron fortaleciendo ellas mismas y fueron también ideando un nuevo patrón. Y entonces fueron aprendiendo que el COVID tiene ciertas características y que el cubrebocas debe de tener, por ejemplo, dos telas para que sea más resistente. Y también aprendieron que la tela tiene que estar tejida de manera más apretadita para que no sea, no sea permeable y restrinja el paso del virus. Y aprendieron que el diseño cónico es mejor que un diseño ovalado porque ajusta mejor. Este intercambio de saberes que ellas tienen siempre con el exterior, que ellas tuvieron con el proceso de cubrebocas con el exterior, es algo que se da de manera continua y forma parte de su cosmovisión. No son una cultura, un grupo cultural cerrado, sino que constantemente están intercambiando saberes con otras personas porque ellas piensan que el aprendizaje se genera de manera colectiva, no se hace de manera individual, uno apartado con su propia mente, con sus libros, sino que se genera de manera colectiva y que las decisiones se toman entre todos y que todos tienen algo que aportar a ese proceso de aprendizaje. Y por esa razón es que el intercambio de ideas y este contacto con el exterior ha sido fundamental en el proceso tanto de aprender sobre la pandemia como que se ve reflejado en la forma material de los cubrebocas. Y aquí ustedes pueden ver los diseños finales de los cubrebocas, ya son esto, como les decía, una forma cónica, mucho más ajustada, que está cubierta de dos telas y que tiene un resorte más apretadito para que no se caiga y que sujete bien en las orejas. El último paso del ritual es ya propiamente costurar el trabajo. Todas las decisiones, debo decir y enfatizar, las mujeres las toman en colectivo. Y en este interés de que el colectivo es mejor, que el trabajo colectivo es mucho mejor que el trabajo individual, también tiene un reconocimiento de los saberes y habilidades de cada uno y de lo que eso puede sumar para que lo que se intenta lograr sea mucho mejor.
Entonces, ellas siempre dividen el trabajo y se organizan en estos procesos. Entonces, según los talentos de cada quien, a unas les tocó, por ejemplo, cortar la tela lisa que va en la parte de atrás del cubrebocas y coserla. A otras les tocó cortar la tela brocada y coserla. A otras les tocó hacer los patrones. A otras les tocó cortar la parte de los resortes y coserlos aquí. A otras más les tocó coser el alrededor y a la última le tocó costurarlo, darle el remache final a todas las costuras por la orillita en la máquina de coser para terminar de sellarlo bien. Entonces, eso también es muy importante porque al ser colectivo se está dando este intercambio. Están ellas dialogando, están platicando. La elaboración de estos mismos cubrebocas es un ejercicio de ensayo y error, como ha sido para ellas un ejercicio de ensayo y error aprender a vivir en este nuevo contexto de pandemia, yo creo que como lo ha sido para todos. Entonces, esa es la última parte del cubrebocas que aprovecha estos talentos de cada quien para que el trabajo sea mejor y más bonito, porque ellas también se preocupan mucho para que las prendas que ellas hacen sean muy bonitas y se respeta mucho el trabajo que cada quien elabora. La último que estoy, trabajando o que estoy ahora en esta parte es, ¿cuáles son ahora, ya que vimos este proceso, cuáles son la significación cultural que se le ha dado a la crisis? Y a esta última partecita la llamé La pandemia tejida en hilos de colores, significación cultural de una crisis, primeras conclusiones. Y a lo que yo llegué es que primero lo que estos cubrebocas tienen, ya que están llenos de esta carga simbólica, es que después ellas vienen y los colocan en un acto performativo que está intentando comunicar a las personas que estos grandes procesos sociales que pasan en el mundo también pasan en estas comunidades, que en estas comunidades también se sufren y que al mismo tiempo, y que lo que a mí me parece todavía más interesante, estas comunidades tienen algo que aportar para que estas crisis, para minorar estas crisis, para sobrellevarlas. En este caso, ellas tienen que aportar este objeto que es un cubrebocas. También es una manera de resistir, para ellas hacer, estos cubrebocas son una manera de resistir a la crisis, no solamente por el ingreso económico que pudo haber dejado la venta de estos cubrebocas, sino por la solidaridad y los lazos, de la cohesión, los lazos de apoyo emocional que se crearon y que se crean al momento de estar ahí todas reunidas tejiendo. No es lo mismo vivir la crisis en completo aislamiento que vivir la crisis acompañado y desde esta solidaridad que da el colectivo del saberse acompañado y del tener esta estrategia que trabajan todos juntos en este resistir para enfrentar una situación de pandemia en este caso. Y bueno, pues creo que por último, esta crisis también tiene por acá estos significados culturales de su vínculo con estos desequilibrios con el medio ambiente, que también otra cosa que está ahí visto es que las crisis no tienen siempre por qué ser feas, ¿no? Sino que se les puede imprimir un toque de belleza, un toque estético para tratar de hacerlas lo más agradables posibles para tratar de sobrellevarlas. Y esa es otra cosa o otra enseñanza que ellas nos dejan al tejer la crisis con hilos de colores, como se pueden ver ahí. Y pues bueno, eso es lo que yo tenía que compartirles el día de hoy. Gracias por quedarse hasta el final de esta presentación. Ahí ustedes pueden ver, usar cubrebocas es un acto de amor. Eso es para ellas lo que significa también usar un cubrebocas. Y déjenme sus comentarios, sus opiniones. Me encantará saber qué es lo que les pareció esta pequeña presentación, qué ideas les nacen, si tienen experiencias similares en otros países. Yo encantada de escucharles. Les digo Colabal, que en Tzotzil quiere decir gracias de corazón. Gracias por escuchar.